En esta presentación nos vamos a ocupar del estudio de la cláusula impersonal. Las cláusulas impersonales se dividen en dos tipos. Las podemos clasificar entonces en cláusula impersonal no pronominal y cláusula impersonal con C o cláusula pronominal. Vamos a ver en primer lugar la cláusula no pronominal. ¿Sí? La cláusula no pronominal a la que simplemente hacemos esta distinción, pero en la clasificación a las dos les vamos a poner cláusula impersonal. ¿Sí? La primera es la que se forma a partir de verbos de fenómenos atmosféricos o verbos meteorológicos o verbos de la naturaleza, como lo quieran llamar, del verbo ser en tercera persona del singular, del verbo haber en tercera persona del singular, del verbo hacer en tercera persona del singular, del verbo bastar con, sobrar con y alcanzar con, que si ustedes recuerdan, y en las próximas diapositivas tienen la manito que indica el video, esto lo vimos cuando vimos cláusulas sin sujeto, es decir, cuando nosotros analizamos el sujeto en español, vimos que había una serie de cláusulas que no llevaban sujeto. Bueno, ahora pueden ir nuevamente al video sobre sujeto y retomar esos conocimientos, porque la cláusula impersonal no pronominal es esta cláusula. Vamos a ver de todos modos algunos ejemplos. Ahí los envío al video 33, que es el video que estaba referido a sujeto. Fenómenos atmosféricos, ¿sí? Es una cláusula impersonal. Llueve. No tengo sujeto, no tengo valencia tampoco porque no tengo argumentos. El verbo es el núcleo del predicado y con eso basta. ¿Sí? Es una cláusula impersonal, no lleva sujeto. También es una cláusula impersonal la formada por el verbo ser en tercera persona del singular, que también lo habíamos visto, que también tiene valencia cero. Pasa lo mismo con verbo haber y verbo hacer también en tercera persona del singular, ¿sí? Hay, hace, ¿sí? Que son también cláusulas impersonales, que lo habíamos visto también en relación con el sujeto. ¿Sí? Y lo mismo pasa con los verbos bastar con, sobrar con o alcanzar con, que también lo habíamos visto como cláusulas impersonales porque no tenían sujeto. Bien, lo que sí vamos a focalizar ahora en esta presentación es en la cláusula impersonal o en la denominada cláusula impersonal con C, ¿sí? Que es la cláusula que introducimos como una forma que no hemos visto todavía. Por ejemplo, se vive bien, ¿sí? En este caso yo tengo un verbo que es el núcleo del predicado, que es vive, tengo un C y tengo bien. Ahora, ¿tengo sujeto? Vivir. Vivir implica que alguien vive, ¿sí? Tiene que haber un sujeto. Pero ese sujeto está dentro de la cláusula, no. ¿Se podría incluir? Yo puedo decir, yo se vive bien, ellos se vive bien, no. Entonces ese es un primer dato para la cláusula impersonal. La cláusula impersonal, como su nombre lo indica, no admite persona, es decir, no admite sujeto, aun cuando los verbos con los que está formado sean verbos que tienen una idea de sujeto. Y el C va a ser signo de impersonal, no va a tener otra función. Vamos a ver ahora las características de las cláusulas impersonales. Bien, entonces, para retomar, las cláusulas impersonales son cláusulas que carecen de sujeto, ¿sí? Están en tercera persona del singular únicamente. Este es un dato importante porque eso me va a permitir diferenciarla de otras cláusulas. Y en este caso el C, la función del C es ser signo de impersonalidad. No admiten OD si no es marcado, es decir, si no tiene la marca de función A, porque de otro modo ese objeto directo pasa a ser sujeto. Ahora a continuación en otra de las diapositivas vamos a ver algunos ejemplos. Las oraciones impersonales tienen, como vimos anteriormente, algunas tienen valencia 0, ¿sí? Y después vamos a ver que hay otras que tienen valencia 1, ¿sí? Y por último, las oraciones impersonales lo que no tienen es agente, porque no está, ¿sí? Bien, estas son todas las características que definen a las cláusulas impersonales y que vamos a desplegar en las siguientes diapositivas. Bien, carecen de sujeto. Como lo dije al principio de la presentación, yo no puedo encontrarle o incluir un sujeto en esta cláusula. Simplemente podemos pensar que vivir es un verbo, pero no puedo incluirle ningún sujeto, porque la oración impersonal carece de sujeto.
está fija en la tercera persona del singular. Yo no puedo decir se viven bien, ¿sí? Sino simplemente siempre en la tercera persona del singular. Se vive bien. Otra de las características es que ese se no va a tener ninguna función, ¿sí? Simplemente va a ser un signo de impersonal. No es paradigmático, no va a ser me, te, se, no. Va a ser signo de impersonal, no va a cumplir ni función de objeto directo ni objeto indirecto, como vimos en las recíprocas o en las reflexivas. No admite OD no marcado, es decir, no admite uno de los que hemos visto, por ejemplo, que llevan los verbos transitivos. Tiene que tener la marca de función A, es decir, ese sintagma preposicional que está introducido por una A y esa A es una marca de función. ¿Por qué? Porque si tiene uno de que sea no marcado, ese OD va a pasar a ser sujeto y si pasa a ser sujeto es otra cláusula que es la que vamos a ver en la próxima diapositiva, en la próxima video, perdón, que es la cláusula pasiva. Vamos a analizar primero esto del objeto directo. Tengo una cláusula impersonal como se detuvo a un vecino, ¿sí? Se detuvo a un vecino, tengo el verbo detener, que es el núcleo, a un vecino, yo digo se lo detuvo, por lo tanto eso es objeto directo. Pero es un objeto directo marcado, porque no es el objeto común, digamos, tiene la A, que es la marca de función, y el se es impersonal. Ustedes me van a decir, bueno, pero el verbo detener implica que hay alguien que detiene. Sí, por supuesto hay alguien que detiene, pero justamente en la cláusula impersonal lo que se quiere elidir es el agente que realiza la acción. Pero tampoco es posible incluir un sujeto. ¿Por qué? Porque la estructura impide que yo ponga, por ejemplo, no sé, se detuvo un vecino, la policía se detuvo un vecino. No puedo incluir un sujeto. ¿Qué pasa con esto del sujeto cuando lo paso al plural? Por eso dice que no admite objeto directo no marcado, que los únicos objetos directos que admite son los que tienen marca de función A. ¿Por qué? Porque si yo digo se vende esta casa, si yo la paso al plural, tengo que decir se venden estas casas. Quiere decir que eso que tengo en la primera oración no es un objeto directo, sino que es un sujeto. Y si es un sujeto, yo no puedo tener una cláusula impersonal porque la cláusula impersonal no tiene sujeto. Entonces, si ese objeto directo, ¿sí?, en plural, pasa a ser el sujeto, entonces anteriormente no era objeto directo. Quiere decir que siempre fue sujeto. Y que esa cláusula ya no es impersonal, sino que es pasiva. En las cláusulas impersonales lo que se observa es la disminución de la valencia. ¿Por qué? Porque se elide el agente. Entonces tiene una valencia menos que lo que suele tener una cláusula con un verbo de este tipo. ¿Por qué? Porque en se vive bien, yo sé que hay alguien que vive bien, pero no tengo la persona que vive bien. Por lo tanto, la valencia es 0. Lo mismo pasa con se detuvo un vecino. Hay una disminución de valencia. ¿Por qué? Porque lo que no tengo es quién detiene a ese vecino. Lo que tengo es el detenido. Y ese objeto directo suma una sola valencia. Por lo tanto, es valencia 1. Pero no tengo la otra valencia que debería tener, que sería un sujeto, es decir, el argumento externo, que sumaría la segunda valencia. Bien, espero que hayan entendido algunas características de la cláusula impersonal, que se caracteriza por no tener sujeto, ¿sí? Esa es la característica más importante que tiene. Los invito ahora a ver el video 54, que es sobre la cláusula pasiva, ¿sí?, que es hermana de la cláusula impersonal. Y si tienen alguna duda con el C de la cláusula impersonal, los invito a ver el video 55, que está destinado a ver a todos estos maliciosos chiquitines de la gramática.